Bienvenidos al capítulo 17, donde exploraremos la toma de decisiones multiagente. Aquí veremos cómo más de un agente puede habitar un entorno, interactuar, y tomar decisiones de forma coordinada o independiente. Acompáñanos para entender cómo estos sistemas funcionan y los desafíos que enfrentan. Primeramente, entendamos las propiedades de los entornos multiagentes. Aquí, los agentes toman decisiones en sistemas compartidos, y el problema de planificación multiagente surge al intentar coordinar sus acciones. Veamos cómo se manejan estos entornos. En algunos casos, aunque haya múltiples actores, solo hay un único tomador de decisiones que organiza y dirige las acciones de todos. Esto se basa en la hipótesis del agente benevolente, donde los actores ejecutan exactamente lo que se les dice. Un caso particular de este escenario es la planificación multiefectos, donde un agente controla varios efectores simultáneamente. Por ejemplo, un humano que puede caminar y hablar al mismo tiempo. Sin embargo, cuando hay limitaciones de comunicación, el líder puede no ser capaz de controlar todo en tiempo real. Esto nos lleva a la planificación descentralizada, donde el diseño sigue siendo centralizado, pero la ejecución es autónoma. El segundo escenario es cuando hay múltiples tomadores de decisiones. Aquí, los agentes toman decisiones independientes según sus preferencias y objetivos. Esto puede dividirse en dos situaciones. En la primera situación, aunque hay múltiples tomadores de decisiones, todos persiguen un objetivo común. El desafío aquí es resolver el problema de coordinación, asegurándose de que todos trabajen alineados. En la segunda situación, cada tomador de decisiones sigue sus propias preferencias y busca su beneficio personal. Esto puede generar conflictos, especialmente si las preferencias son opuestas. Otro tema que abordaremos es la teoría de juegos, ya que cuando múltiples tomadores de decisiones interactúan, entramos en el terreno de la teoría de juegos estratégicos, que analiza cómo las acciones de un agente afectan a los demás. Este concepto es crucial para diseñar sistemas multiagente eficientes. Cuando hablamos de planificación multiagente, esta combina todos los aspectos anteriores. Aquí, los agentes deben coordinar sus acciones, gestionar recursos compartidos y trabajar hacia un objetivo, respetando la concurrencia y las interdependencias. En la planificación multiagente, es crucial distinguir entre juegos cooperativos, donde los agentes pueden establecer acuerdos vinculantes, y juegos no cooperativos, donde cada agente busca maximizar su propio beneficio sin compromisos directos. El primer modelo que exploramos para sistemas multiagente es el de ejecución intercalada. Aquí, los agentes A y B tienen sus propios planes secuenciales. Sin embargo, al ser ejecutados, las acciones de estos agentes pueden mezclarse de distintas formas, manteniendo siempre el orden interno de cada agente. Por ejemplo, si el plan de A es A1 y A2, y el de B es B1 y B2, las posibles intercalaciones podrían ser las que se muestran a continuación. El desafío aquí radica en asegurar que cualquier intercalación sea válida con respecto a las restricciones del sistema. El modelo de ejecución intercalada tiene limitaciones. No captura casos en los que acciones realmente ocurren al mismo tiempo, como en sistemas con múltiples núcleos. Para abordar esto, se introduce la verdadera concurrencia, donde acciones pueden ejecutarse simultáneamente, respetando solo una orden parcial. En muchos sistemas reales, algunas acciones no pueden ejecutarse simultáneamente. Esto puede deberse a restricciones físicas, como dos agentes intentando realizar una acción sobre el mismo objeto. Ahora consideremos un verdadero entorno multiagente, donde cada agente elabora su propio plan. Supongamos que los objetivos y la base de conocimientos son compartidos entre los agentes. Podríamos pensar que esto sería tan simple como calcular una solución conjunta y ejecutar cada uno su parte. Sin embargo, esto no es tan sencillo, ya que múltiples planes pueden alcanzar el mismo objetivo. En un entorno multiagente, los agentes pueden generar planes conflictivos al intentar alcanzar un objetivo común. Por ejemplo, si dos agentes eligen planes incompatibles, pueden fallar. Las soluciones pueden ser las siguientes: convenciones, reglas predefinidas que limitan opciones, como mantente en tu lado, evitando conflictos. Comunicación, los agentes coordinan sus acciones mediante señales verbales o no verbales. Estas estrategias garantizan una cooperación eficaz. Teoría de juegos no cooperativos.
La teoría de juegos es una herramienta matemática que analiza situaciones en las que los individuos, denominados jugadores, toman decisiones interdependientes. Los juegos no cooperativos son aquellos en los que cada jugador actúa de manera independiente, sin la posibilidad de establecer acuerdos vinculantes. En este contexto, las estrategias y decisiones de los jugadores son fundamentales para determinar los resultados. A continuación, exploraremos los aspectos clave de esta teoría a través de ejemplos sencillos pero significativos. Juegos de un solo movimiento, juegos en forma normal. Un juego en forma normal se describe mediante tres elementos esenciales. Jugadores, las personas que participan en el juego. Acciones, las decisiones que los jugadores pueden tomar. Pagos, las recompensas o penalizaciones que cada jugador recibe según las elecciones de todos los jugadores. El juego de morra. Un ejemplo simple de juego en forma normal es el juego de morra de 2 dedos, en el que dos jugadores deben elegir entre mostrar 1 o 2 dedos. Si la suma de los dedos es impar, un jugador gana esa cantidad, mientras que, si es par, el otro jugador gana. Aunque puede parecer trivial, el juego destaca la importancia de anticipar las decisiones del oponente. Los jugadores no solo deben considerar lo que les conviene individualmente, sino también cómo sus elecciones afectan a los demás. Esto conduce al uso de estrategias mixtas, donde los jugadores asignan probabilidades a sus decisiones en lugar de elegir siempre la misma acción. El dilema del prisionero. Uno de los ejemplos más conocidos de la teoría de juegos no cooperativos es el dilema del prisionero, que ilustra cómo la falta de cooperación puede conducir a resultados subóptimos para todos los involucrados. Dos sospechosos son arrestados y se les ofrece un trato. Si ambos guardan silencio, reciben una pena menor. Si uno traiciona al otro, el traidor queda libre y el otro recibe una pena severa. Si ambos se traicionan, ambos reciben una pena moderada. En este juego surge el concepto de estrategia dominante, donde cada jugador, independientemente de lo que haga el otro, encuentra que traicionar es su mejor opción. Sin embargo, cuando ambos eligen esta estrategia, el resultado es peor para ambos. Este dilema resalta cómo la racionalidad individual puede llevar a resultados no cooperativos y subóptimos, introduciendo el concepto de equilibrio de Nash. Equilibrio de Nash y estrategias dominantes. El equilibrio de Nash es un concepto central en la teoría de juegos. Se da cuando, en un juego, cada jugador ha elegido una estrategia tal que ninguno puede mejorar su resultado cambiando su estrategia, si los demás jugadores mantienen las suyas. Este equilibrio no siempre es el mejor para todos los jugadores, pero es una situación estable donde nadie tiene incentivos para cambiar. Por ejemplo, en el dilema del prisionero, traicionar es el equilibrio de Nash, porque una vez que ambos jugadores lo hacen, ninguno puede mejorar su situación cambiando su estrategia unilateralmente. Aunque no es la solución óptima desde el punto de vista colectivo, es lo que predice la teoría si ambos jugadores actúan racionalmente. Bienestar social y óptimo de Pareto. En teoría de juegos, un resultado es Pareto eficiente si no se puede mejorar el bienestar de un jugador sin empeorar el bienestar de otro. En el dilema del prisionero, el resultado donde ambos guardan silencio sería Pareto óptimo, ya que ambos recibirían una pena mínima. Sin embargo, el equilibrio de Nash lleva a un resultado subóptimo desde el punto de vista social. Resolviendo juegos, estrategias mixtas y métodos computacionales. Para encontrar el equilibrio de Nash, especialmente en juegos más complejos, es posible que necesitemos recurrir a estrategias mixtas, donde los jugadores eligen sus acciones con ciertas probabilidades. Por ejemplo, en juegos como Morra de 2 dedos, cada jugador podría elegir mostrar un dedo con un 50% de probabilidad. Existen varios métodos para encontrar el equilibrio de Nash, como la búsqueda exhaustiva, que consiste en evaluar todas las posibles combinaciones de estrategias, o el método de respuesta iterativa, donde los jugadores ajustan sus estrategias hasta que todos se encuentran en equilibrio. El primer paso en este análisis es observar que, cuando un jugador revela su estrategia mixta, el oponente puede responder con una estrategia pura. Esto se debe a que la utilidad esperada de una estrategia mixta para el segundo jugador es una combinación lineal de las utilidades de sus estrategias puras, y esta combinación nunca supera la mejor de esas estrategias puras. Por lo tanto, el jugador puede crear un árbol de decisión inicial. Figura 17.2. A cuando E elige primero y su estrategia es conocida por O, este último puede adaptarse para maximizar su propio beneficio. Figura 17.2. B si las reglas se invierten y O revela su estrategia primero,
tiene la ventaja de responder estratégicamente. Figura 17.2, C, E. Elige primero una estrategia mixta, representada como P1, 1 of P2. Luego, O. Responde eligiendo la opción que minimiza la utilidad de las utilidades esperadas para E son 5P, 3, si O, elige 1. 4, 7P, si O, elige 2. Figura 17.2, de O elige primero una estrategia mixta, representada como Q1, 1 Q2. Luego, E responde eligiendo la opción que maximiza su utilidad. Las utilidades esperadas para E son 5Q, 3 si elige 1. 4, 7Q si elige 2. En este juego, la utilidad verdadera es menos 1 sobre 12, lo que favorece al jugador O. La estrategia mixta 7 sobre 12 para un dedo y 5 sobre 12 para dos dedos es el equilibrio Maximini de Nash, donde ambos jugadores maximizan su ganancia esperada. De lo repetido a lo secuencial. Imaginemos un mundo donde múltiples agentes interactúan para lograr objetivos que pueden ser conflictivos o colaborativos. La pregunta es, ¿cómo pueden estos agentes tomar decisiones que maximicen sus beneficios a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta tanto las decisiones previas como las futuras? Aquí es donde entran los juegos repetidos y secuenciales como herramientas complementarias. En los juegos repetidos, los agentes interactúan en rondas, ajustando sus estrategias basándose en lo que ocurrió antes. En cambio, en los juegos secuenciales, los agentes toman decisiones en un orden específico, anticipando los posibles movimientos futuros de los demás. Primero abordaremos los juegos repetidos, donde los agentes interactúan múltiples veces a través de un juego de etapa o un stage game. Aquí, la historia previa de interacciones se convierte en el eje central para tomar decisiones estratégicas. Pensemos en el dilema del prisionero, donde estos tienen que elegir muchas veces entre confesar o negar, basados en las experiencias previas de lo que seleccionó su oponente. En estos juegos, los agentes diseñan estrategias que responden a estas acciones previas de sus oponentes, y entre las más comunes están, primero, el halcón, o actuar siempre de forma agresiva. En este caso sería siempre negar el crimen, ¿no? En el dilema del prisionero. La segunda sería paloma, o optar siempre por cooperar. En el caso del dilema del prisionero sería siempre confesar. Grim, que sería confesar inicialmente, pero si la otra persona niega, entonces yo también voy a empezar a negar de ahí en adelante. Está ojo por ojo, tit for tat, que sería imitar la acción previa del oponente. O sea, si mi oponente confiesa en la ronda anterior, pues yo confieso en esta ronda. Pero si él niega en la ronda anterior, yo niego en esta ronda. Y tat for tit, que sería lo contrario, o sea, a responder con acciones opuestas a las acciones previas del oponente. Estas estrategias no son estáticas, evolucionan según el contexto y su éxito depende de la credibilidad que cada agente pueda proyectar. A diferencia de los juegos repetidos, los juegos secuenciales modelan decisiones que se toman en un orden específico, lo que permite incorporar factores como el tiempo y la información disponible. Un juego secuencial en forma extensiva, que es una forma de representarlo, es a través de un árbol de juego, en el cual cada nodo representa un estado de juego en el que el jugador debe tomar una decisión. Las ramas son las acciones posibles de ese estado y los nodos terminales indican los resultados finales del juego y las utilidades o las ganancias que recibe cada jugador. Aquí podemos ver un árbol de juego de tic-tac-toe o tricky, como lo conocemos aquí en Colombia. Un elemento muy importante de los juegos secuenciales es el azar o el chance, que introduce decisiones estocásticas al juego. Un ejemplo común es el lanzamiento de un dado en backgammon, donde el resultado es aleatorio y afecta las acciones disponibles para los demás jugadores, para todos los jugadores. Una de las técnicas principales para resolver juegos secuenciales es la inducción hacia atrás o inducción regresiva o backward induction, en la cual, bueno, esta parte de los estados terminales y los etiqueta con ganancias. Después retrocede a los nodos anteriores, seleccionando la acción que maximiza la ganancia del jugador en turno. Obviamente, si hay un nodo de azar, tenemos que calcular la utilidad esperada y tenemos que tenerlo en cuenta también. Por ejemplo, en este
en este árbol de juego que ya habíamos visto del tic-tac-toe, em, el árbol comienza con la posición inicial del tablero y se expande con todas las posibles jugadas que el jugador que tiene X en este caso puede hacer. Así, hasta llegar a una condición de finalización, ¿no? A que alguien gane o que exista un empate. Este método garantiza encontrar un equilibrio de Nash en tiempo polinomial, aunque los árboles de juego pueden crecer muy rápido. Por ejemplo, si tuviéramos no un triqui, sino un ajedrez, eh, ya habrían como muchas más ramas que se desplegarían de cada nodo. Así que este árbol crecería bastante rápido en algunos turnos. En estos juegos también podemos distinguir entre información perfecta e imperfecta. En juegos de información perfecta como el ajedrez o el Go, todos los jugadores conocen exactamente su posición en el árbol de juego en cada momento, es decir, conocen toda la información del juego. En el caso del ajedrez, tendrían la ubicación, tendrían básicamente un snapshot del tablero de ajedrez, ¿no? La ubicación de cada ficha y cuáles son las fichas que hay. Y hay otros, como el póker, donde la información está oculta y los jugadores deben tomar decisiones basándose en las conjeturas sobre las cartas de sus oponentes. Los juegos secuenciales presentan bastantes diferencias con los juegos repetidos, entre las que podrían destacar que en los juegos secuenciales las decisiones dependen directamente del estado actual y no del historial completo de las jugadas. La estructura de un árbol permite modelar dinámicas más complejas, incluyendo la incertidumbre y la estocasticidad. Por ejemplo, mientras que en un juego repetido como el dilema del prisionero iterado se analizan estrategias basadas en el historial de interacciones, en un juego secuencial como el ajedrez, el análisis se centra más en las posibles consecuencias de las decisiones actuales. En los juegos cooperativos, los jugadores deben trabajar juntos para lograr un objetivo común. Pero, ¿qué pasa cuando no sabemos exactamente lo que queremos? Este es el caso de los robots que deben aprender a entender nuestras preferencias. En esta subsección, exploramos un concepto clave para resolver este reto: los juegos de asistencia. En un juego de asistencia, el objetivo es que el robot ayude a una persona a tomar decisiones sin saber exactamente lo que ella prefiere. A diferencia de los juegos cooperativos tradicionales, aquí, el robot no tiene acceso directo a las preferencias de la persona. Pero al interactuar, aprende de manera indirecta. Imagina que tienes a Harriet, una humana, y a Robbie, un robot, trabajando juntos para lograr una meta común. En el juego del clip y las grapas, Harriet debe decidir cuántos clips o grapas quiere producir. Robbie, al observar sus elecciones, empieza a deducir lo que a Harriet le gusta más. Elige 2 clips, Robbie aprende que prefiere los clips. Si opta por uno de cada uno, Robbie entiende que le gustan ambos por igual. Lo interesante aquí es que, aunque Robbie nunca tendrá acceso directo a las preferencias de Harriet, con cada decisión que toma, aprende a actuar de manera más eficiente. Este proceso de enseñanza es sutil, pero muy efectivo. Harriet le enseña a Robbie que prefiere, pero sin decirle una palabra. Solo con sus elecciones, está moldeando su comportamiento. Y aquí viene la parte más interesante: aunque Robbie no sabe exactamente qué prefiere Harriet, al final, actúa de manera tan precisa que parece que lo supiera. En términos de los juegos de asistencia, decimos que Robbie ha aprendido a ser, probablemente beneficioso, para Harriet, lo que lo convierte en un robot confiable. Este concepto tiene grandes implicaciones para el futuro. No necesitamos robots que estén programados con cada detalle de lo que queremos, sino sistemas lo suficientemente inteligentes como para aprender de nosotros. A medida que los robots se vuelven más adaptativos, podemos imaginar un futuro en el que trabajen junto a nosotros para ayudarnos a tomar decisiones, incluso cuando no estamos completamente seguros de lo que deseamos. Así que la próxima vez que interactúes con un robot, recuerda que no está simplemente siguiendo órdenes. Está aprendiendo de ti, adaptándose a tus preferencias y trabajando para ayudarte a lograr lo que realmente quieres, aunque ni tú mismo estés completamente seguro de lo que eso es. En el fascinante mundo de los juegos cooperativos, cada jugador no solo se enfrenta a su propio destino, sino que debe tomar decisiones estratégicas sobre con quién colaborar. ¿Te imaginas formando una coalición con alguien que no aporta nada? Eso no tiene sentido. En teoría de juegos cooperativos, una imputación es una distribución del valor total entre los jugadores.
Pero no se puede repartir como uno quiera, debe cumplir dos condiciones. Cada jugador tiene que estar mejor con su parte que si estuviera solo. Esto se llama racionalidad individual. Si no es así, se arriesga a que el jugador se retire. Ahora, hablemos del núcleo. Imagina que, al dividir el valor entre los jugadores, algún grupo se siente engañado y decide no colaborar. El núcleo asegura que esto no pase, pero, a veces, el núcleo puede estar vacío. ¿Qué pasa si ningún reparto es estable? Veamos un ejemplo con 3 jugadores y un valor definido. Pero no todo es tan dramático. Para encontrar una forma justa de repartir los beneficios de la coalición, existe el valor de Shapley, que distribuye el valor según la contribución de cada jugador. Shapley no solo tiene una fórmula, sino que también cumple con una serie de propiedades para garantizar que el reparto sea justo. En resumen, el valor de Shapley es una forma matemática elegante de asegurar que los beneficios de la cooperación sean distribuidos de manera justa, basándose en cuánto contribuye cada jugador al éxito de la coalición. Computación en juegos cooperativos. Sabemos que podemos encontrar una solución, pero, ¿es esta una solución realmente eficiente? Siempre debemos buscar que nuestra solución sea eficiente computacionalmente. En el caso de manejar un gran número de agentes es posible que las funciones características no funcionen de una manera práctica. Para tratar de solucionar esto se han creado algunas estrategias las cuales implican enfoques compactos pero no completos. Redes de contribución marginal. Las redes de contribución marginal, MCNets, resuelven este problema al representar la función característica US, mediante reglas locales que capturan las contribuciones marginales de los agentes o subconjuntos específicos de agentes. Estas reglas tienen la forma de cláusulas lógicas o patrones condicionales que describen cómo ciertas coaliciones contribuyen al valor total. Esto hace que la representación sea más ligera pero al mismo tiempo la hace incompleta. La función característica US se calcula como la suma de las contribuciones CS de todas las reglas aplicables. Es decir, supongamos que tenemos 3 agentes A, B y C, con las siguientes reglas. Si A está presente C igual a 5, si B y C están presentes, C igual a 10. Si A y B están presentes, C igual a -2. Entonces para nuestra función característica, A igual a 5, B, C igual a 10. A, B igual a 5 a 2. A, B, C igual a 5 más 10 a 2. Estructuras de coalición para el máximo bienestar social. Es un enfoque el cual nos ayuda a resolver problemas en los cuales tenemos un grupo de agentes los cuales deben colaborar para alcanzar un propósito común o maximizar su ganancia global. Básicamente busca dividir los agentes en coaliciones de forma que optimicen los resultados totales obtenidos. Esta división será llamada entonces una estructura de coalición CS. Por ejemplo, si contamos con un grupo de 5 agentes, A, B, C, D, E, podríamos obtener la siguiente estructura de coalición, A, B, C, D, E. Esto significa que A, B, formarán una coalición y C, D, E, otra. Ahora veremos un ejemplo con 3 agentes, 1,2, 3. Donde su función característica, es decir la función que asigna el valor a cada coalición será la siguiente, UE1 igual a 5 UE2 igual a 6 UE3 igual a 4. UE1,2 igual a 15, UE1,3 igual a 10, UE2, 3 igual a 12. UE1,2,3 igual a 18. Para la cual encontramos que su estructura óptima será UE1,2 igual a 15 y UE3 igual a 4. 1,2, 3 igual a 19. Toma decisiones colectivas. Ahora pasaremos a entender el diseño de mecanismos, lo que se puede entender como la construcción correcta de un entorno para que los agentes puedan interactuar en él de manera adecuada. Para ello primero entenderemos que un mecanismo se basa principalmente en, 1. Un lenguaje que describe el conjunto de estrategias permitidas que los agentes pueden adoptar. 2. Un agente centro, el cual recopila informes de las elecciones tomadas por los agentes. 3.
Una regla de resultado, usada por el agente centro para determinar los pagos a cada agente. Asignación de tareas con la red de contratos. Es probablemente la técnica de solución más vieja y más importante estudiada en inteligencia artificial. Es un protocolo de alto nivel de reparto de tareas y básicamente consta de 4 fases. Identificación. Un agente identifica la necesidad de acciones cooperativas para poder resolver alguna tarea específica. Esta necesidad puede surgir porque el mismo agente no tiene la capacidad de resolver la tarea o porque la solución cooperativa podría ser más eficiente. Anuncio de tarea. El agente anuncia la tarea y procede a actuar como administrador mientras ésta se lleva a cabo. El anuncio debe incluir suficiente información para que los demás agentes puedan decidir si pujan por la tarea. Evaluación. Cada agente evalúa sus capacidades para llevar a cabo la tarea anunciada y realiza una oferta con las capacidades que ofrecen y son relevantes para llevar a cabo la tarea. Decisión. El agente que actúa como administrador recibe varias ofertas y de acuerdo a eso selecciona el o los agentes más apropiados. Cada agente seleccionado recibe una notificación en la cual son seleccionados para realizar la tarea. Debido a su simplicidad es uno de los enfoques más altamente implementado y más estudiado en la resolución de cooperativa de problemas, por ende es aplicado a una amplia variedad de entornos como lo es cada vez que se solicita un servicio de Uber. La siguiente clase de mecanismos que observamos son las elecciones por votaciones, del tipo que se utilizan para la toma de decisiones políticas en sociedades democráticas. El estudio de los procedimientos de votación se deriva del dominio de la teoría de la elección social. Disponemos de un conjunto N de agentes, quienes en este mecanismo de decisión serán los votantes. Los votantes desean tomar decisiones con respecto a un conjunto omega de posibles resultados. En una elección política, cada elemento de omega podría representar a un candidato diferente ganando la elección. Cada votante tendrá preferencia sobre omega. El problema fundamental de la teoría de la elección social es combinar estas preferencias utilizando una función de bienestar social para obtener un orden de preferencia social, desde el más preferido hasta el menos preferido. Las sociedades democráticas desean un resultado social que refleje las preferencias de los votantes, pero esto no siempre es simple. Consideremos la paradoja de Condorcet. Con 3 candidatos y 3 votantes, obtenemos preferencias cíclicas donde no hay un claro ganador que satisfaga a la mayoría. Esto demuestra que no siempre se puede hacer feliz a todos los votantes, y plantea la pregunta de si existe un procedimiento de elección social, que realmente refleje las preferencias de los votantes. Enumeraremos algunas propiedades que nos gustaría que una buena función de bienestar social cumpliera. La primera es la condición de Pareto. Esta condición dice que, si todos los votantes clasifican a I por encima de J, entonces I debe ser preferido sobre J. La siguiente condición es la del ganador de Condorcet. Un resultado es un ganador de Condorcet si una mayoría de votantes lo prefiere sobre todos los demás resultados en elecciones por pares. Si I es un ganador de Condorcet, entonces debe ser clasificado en primer lugar. En teoría de la elección social, una de las condiciones importantes es la independencia de alternativas irrelevantes, IA. Esto significa que, si existen varios candidatos, incluyendo a YJ, y los votantes prefieren a I sobre J, entonces esta preferencia no debería cambiar si se alteran otras preferencias que no afecten la relación entre Y y J. Otra condición es que no debería existir una dictadura, donde la función de bienestar social refleje las preferencias de un solo votante, ignorando a los demás. El teorema de Héroe, propuesto por Kenneth Héroe, afirma que es imposible satisfacer todas las condiciones deseables para un mecanismo de elección social cuando hay al menos 3 resultados. Esto implica que siempre habrá situaciones controversiales. No obstante, esto no significa que la toma de decisiones democráticas sea inútil. Existen varios procedimientos de votación como el voto por mayoría simple, la votación por pluralidad, el conteo de borda, la votación por aprobación, la votación instantánea por eliminación y la regla de la mayoría verdadera. Cada uno tiene sus propias ventajas y desafíos, y aunque ninguno es perfecto, son herramientas esenciales en la toma de decisiones colectivas. En teoría de la elección social, uno de los grandes desafíos es evitar la manipulación estratégica de los votantes. El teorema de Hibbard-Satterthwaite aborda este problema y nos dice que no es posible diseñar un mecanismo de votación que sea inmune a dicha manipulación y que al mismo tiempo satisfaga la condición de Pareto, excepto en una dictadura. Imaginemos un votante en un sistema de votación por pluralidad, donde cada votante elige su candidato favorito. Si un votante cree que su candidato preferido no tiene posibilidad de ganar, podría votar por su segunda opción para evitar que su voto se desperdicie. Este comportamiento convierte la votación en un juego estratégico.
El teorema de Hibbard-Satterthwaite nos enseña que cualquier función de elección social razonable será susceptible de manipulación en ciertas circunstancias. Aunque esto no significa que la manipulación sea fácil o común, plantea un reto para diseñar mecanismos de votación que reflejen verdaderamente las preferencias de los votantes. La negociación es un mecanismo común en la vida cotidiana, estudiado desde los años 50 en teoría de juegos y más recientemente aplicado a agentes automatizados. Se utiliza cuando los agentes deben llegar a un acuerdo sobre un interés común, haciendo ofertas que pueden aceptar o rechazar. Un protocolo de negociación influyente es el modelo de ofertas alternantes. Supongamos que hay dos agentes. La negociación se realiza en una secuencia de rondas. A1 comienza en la ronda 0 haciendo una oferta. Si A2 acepta, la oferta se implementa. Si A2 rechaza, la negociación pasa a la siguiente ronda, donde A2 hace una oferta y A1 elige aceptarla o rechazarla, y así sucesivamente. Si la negociación nunca termina porque los agentes rechazan todas las ofertas, el resultado se define como un acuerdo de conflicto. Una suposición simplificadora es que ambos agentes prefieren llegar a un acuerdo, cualquier acuerdo, en un tiempo finito, en lugar de estar atrapados en un acuerdo de conflicto que consume tiempo infinitamente.